Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este pequeño repaso que vamos a tener el día de hoy de esa hermosa enseñanza que nos trajo nuestra hermana Nancy. Y ahora vamos a recordar algunas cosas que ella nos dijo de cómo nosotros debemos servir al Señor. Como el tema y el lema que tenemos el día de hoy es aún más serviciales. Vamos a recordar algunas pequeñas cosas que ella nos dijo, porque es muy importante, chicos, que tengamos en cuenta este tema, porque este tema va a ser de mucha ayuda a través de toda la vida, porque en determinado tiempo nosotros tenemos que ponerlo en práctica, porque lo podemos poner en práctica en la casa, en la escuela, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en la calle, donde sea, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y vamos a recordar esa hermosa historia que nos trajo nuestra hermana Nancy. Y vamos a recordar el versículo que tenemos el día de hoy, que está en Marcos 10:45, que dice así: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir. Marcos 10:45 dice así: ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir. Y al final del repaso vamos a repetirlo como unas 3 veces más para que se los quede en nuestra memoria. Pero vamos a recordar este tema, porque en la Biblia hay muchas enseñanzas que nos hablan de este tema, porque hay personajes que quedaron plasmados en la palabra de Dios por el servicio que pusieron a la obra de Dios y se pusieron en sus manos, y cómo Dios los usó a través de ese servicio. Aún dice del rey David, hay un versículo que dice que murió David, pero sin antes haber servido a su generación. Y David sirvió en muchas facetas. Sirvió como rey, sirvió como a sus padres, como un pastor de ovejas, y también hacía mandados a sus hermanos. Y cuando su papá le mandaba hacer alguna cosa, David lo hacía siempre con excelencia. Y por eso yo pienso que el Señor lo tomó en cuenta en muchas cosas. Porque el servicio a Dios es muy importante. Nuestra hermana Nancy nos enseñaba que aún, dice que aún el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, aún Él siendo Dios, aún nosotros teníamos que haberle servido a Él. Pero nuestra hermana Nancy nos contó esa hermosa historia de cuando el Señor, en la cena que tuvo con sus discípulos, y tuvo un gesto muy importante con ellos para darles a demostrar de cómo nosotros tenemos que servir. Porque encontramos versículos que tal vez nos parece tal vez incoherente, que como dijo el Señor cuando se sentó a la mesa, dice y les hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? Si nosotros ponemos a pensar, tiene que ser la persona que se sienta a la mesa. Pero no, el Señor dice que aquel que quiere ser mayor tiene que serse siervo y servidor de todos. Entonces, en la historia que nuestra hermana Nancy nos narró en la clase que tuvimos el domingo, de cómo el Señor dice que el Señor llamó a sus 12 discípulos y los sentó todo a la mesa y les sirvió. Dice que hasta partió el pan y empezó a repartirlos a todos, hasta repartió el vino para que todos comienzan la cena del Señor. Pero al final de todo eso, dice que el Señor tuvo un gesto muy bonito con todos ellos. Dice que Él se sujetó una toalla a su cintura y se sentó. Y dice que empezó a llamar uno por uno a los discípulos. ¿Y saben qué hizo? Le empezó a lavar los pies. Tomó tal vez algún objeto con agua y tomó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces dice que el Señor nos dio el mejor ejemplo de humildad.
y de hacer alguna cosa de corazón. Porque la Biblia nos enseña de cómo nosotros no debemos servir y de cómo nosotros debemos servir. Yo quiero compartirles un versículo que está en Efesios 6, de cómo nosotros no debemos hacer las cosas. Dice así: no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, chicos, nosotros cuando estemos en la casa, no solamente vamos a servir cuando llega una persona importante a la casa, o cuando llegan los familiares y vamos a empezar a servir para que los vean. No, eso no le agrada al Señor. El Señor ve con buenos ojos cuando nosotros servimos sin que lo mismo en que nos estén viendo o cuando no se los está viendo. Pero si hacemos las cosas para que los vean, para que las personas vean cómo nosotros servimos, eso no es de tomar en cuenta. Mira cómo dice Colosenses 3, el verso 3, el 23 y el 24, dice así: es la forma de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, como el Señor nos dice. Que el Señor tenía una particularidad de que Él hacía las cosas de corazón y con mucha humildad. Mira la forma como Dios, mire cómo dice Colosenses, la forma de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas y el servicio que tenemos que prestar a los demás. Dice así: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Sí te das cuenta? Porque si lo hacemos de corazón, de Él vamos a recibir recompensas. ¿Sí te das cuenta? Y hay otra parte en la Biblia que dice que todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo como para el Señor. Si vamos a ayudar a alguien, tenemos que hacerlo como para el Señor. Si vamos a repartir un vaso de agua, si vamos a compartir alimento, si vamos a ayudar a nuestras casas, a nuestros padres a hacer los quehaceres, tenemos que hacerlo como para el Señor, porque eso es lo que le agrada a Él. Que todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo de corazón, como para Él. Eso fue, nuestra hermana Manche nos dio muchos ejemplos, porque ella tuvo una invitada y ella nos explicaba, nos dio muchos ejemplos de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Porque vamos a tener muchas facetas. Tal vez en la escuela nos va a tocar servir. Tal vez en la iglesia nos va a tocar algún día servir. Tal vez en la portería, tal vez en el proyector, tal vez dándole agua, un vaso de agua al pastor o al que esté predicando, o a nuestros maestros, a borrar la pizarra, a limpiar el salón cuando terminemos la clase. Hay muchas facetas de cómo por el mismo Señor Jesucristo nos dio la forma de cómo nosotros tenemos que servir y de cómo no debemos hacerlo. Porque si lo hacemos para que la gente los mire, no tiene mucho mérito. Pero si nosotros lo hacemos siempre en que los vean o no los vean, eso es lo que le agrada al Señor y de Él vamos a recibir recompensa. Vamos a repetir el versículo que está en Marcos 10:45, que dice así: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para ¿qué? Para servir. El mismo Dios que estaba lleno de ángeles que le servían, vino a este mundo para que no les sirva, sino Él vino para servir, y Él nos dio el ejemplo con esa hermosa historia que nos contó nuestra hermana Nancy. Aún Pedro dice que le dijo: no, Señor, no quiero que me laven los pies. Pero nosotros tenemos que servir, porque más adelante Pedro, el Señor le delegó algo muy importante, y Pedro aprendió el servicio a través de nuestro Señor Jesucristo con ese acto de humildad que Él tuvo de lavar los pies a sus discípulos. Dice que a Pedro le encargó que apacentara la grey de Dios, que apacentara a sus propios hermanos, porque Pedro era una persona muy impaciente. Chicos, vamos a recordar el versículo y vamos a aprenderlo. Porque aún, dice, porque aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir. Marcos 10:45 dice así: porque
porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir. Marcos 10:15. Chicos, y aquí nos vamos a quedar con esta hermosa historia, pero les invito a todos para que pongamos atención y nos vemos en la próxima enseñanza. Y con esto me despido de todos, chicos. ¡Hasta pronto! Hola niños, ahora acompáñenme a alabar a nuestro Señor Jesús. My head to my toes. Come on now. I'm gonna let my light shine, so everything I do and every word I say, it shows this world that I have Jesus in me. Oh, I'm gonna serve. Oh, I'm gonna serve. I'm gonna serve my friends, my family, and my world. Oh, I'm gonna serve. Oh, I'm gonna serve. Oh, I'm gonna serve my friends, my family, and my world. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shine, shine.